Bienvenidos sean todos a este tu programa Iglesia y Sociedad con un servidor, Gianni Díaz. Hoy tenemos invitado a Monseñor Plinio Reynoso, misionero del Corazón de Jesús. Vamos a hablar sobre su misión, de esta consagración que él ha hecho en su vida, toda su vida, y también sobre esta devoción tan importante para todos. Quédese con nosotros para que escuche este diálogo que vamos a tener con Monseñor Plinio Reynoso. Amado Dios, te bendecimos y te glorificamos en este gran día porque eres bueno, poderoso y alguien que siempre está con nosotros y que nos acompaña. En este tiempo que estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pedimos por todas las familias y también para que surjan ocasiones también sacerdotales y misioneros de tu Sagrado Corazón. Bendice toda la familia, especialmente donde tienen tu imagen en las casas. Que Dios bendiga a todas las familias en este gran día. Bien, queridos hermanos, ya tenemos con nosotros aquí a Monseñor Plinio Reynoso, misionero del Corazón de Jesús, de la Arquidiócesis y también de Santiago, donde da su servicio como obispo también auxiliar emérito. Así que le damos todos la bienvenida a Monseñor Plinio. Monseñor, ¿cómo está usted? Bien, usted, ¿cómo está, Gianni? Un gusto tenerlo aquí en su canal, Luz Divina TV. Muchas gracias. ¿Cómo se siente en este día? Bien. Salude a tantas personas que lo están en este momento mirando por este programa Iglesia y Sociedad en el canal Luz Divina TV, el canal de la fe. Buenos días, hermanos y hermanas. Me alegra mucho poder participar por primera vez aquí en este local del canal Luz Divina TV y con la alegría de poder servir a la comunidad en lo que uno puede todavía, después de mi gran quebranto de 1 año y pico ya. No soy el mismo Plinio de antes, pero hago lo que puedo y doy lo que puedo. Y lo más importante es poder servir a la iglesia en lo que uno puede y con lo que uno puede. Y decían que la cosa no es hacer mucho, sino hacerlo con amor. Con amor. Con amor. Eso tiene mucho valor, me dicen, ¿verdad que sí? Eso es importante. Y en este mes de junio, que casi dedicado completo al Corazón de Jesús, y ya tenemos la fiesta, el 27 también, del Corazón de Jesús, usted como misionero y sacerdote, y también obispo auxiliar, que también yo sé que sigue asistiendo a Monseñor Héctor Rafael. Todo lo que puede. Usted ha tenido tantos años en esta congregación, misioneros de la Divina, del Corazón de Jesús, Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús, tan importante y conocida esta congregación. Por ejemplo, yo desde niño en mi casa habían 2 imágenes, el Corazón de Jesús y la Virgen de la Altagracia. Y yo nací con mi mamá, mi papá, la familia, mirando esas 2 imágenes que todavía tantas personas la tienen en el mundo. También usted, ¿cómo inició este deseo de ser sacerdote y también de entrar a esta congregación de los misioneros del Corazón de Jesús?
Bueno, a propósito de eso, usted mencionaba la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, los 2 viernes que siguen, el próximo viernes y el siguiente, en el programa Despertar del Cristiano que yo acompaño y dirijo los viernes, voy a presentar precisamente una motivación para la celebración y luego ya una exposición sobre la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de que estos pensamientos que llegan a través de Radio Amistad y de Despertar del Cristiano sirvan de motivación para que la gente conozca mejor y se acerque más y viva con el Sagrado Corazón según los sentimientos de su corazón. Así es. Va a ser muy importante. También su familia, ¿verdad? En la casa lo motivaron a usted también a ser sacerdote, también a pertenecer a los misioneros, consagrarse a esta congregación también. Bien, el asunto mío es un problema un poco diferente, porque primero yo soy como guardia de mentalidad. Yo me preparé y crecí en mi juventud con la intención de ser militar. Y creía que ese era el camino que Dios tenía para mí al final de la era de Trujillo. Entonces, lo de ir al seminario fue una cosa como por si acaso. Entonces yo me preparaba para entrar en el ejército, pero tenía algunas dificultades. Primero es que tenía pocos cursos. Segundo, la edad no estaba completa, estaba a los 18 años. Y en tercer lugar, no llegaba a tener las 118 libros que le exigían a uno a la hora de ingresar. Pero yo nunca perdí la esperanza. Yo fui una persona amante de los estudios. Empecé a estudiar muy tarde. A los 15 años entré a la escuela y empecé con el 4º de la primaria y ese mismo año en febrero me pasaron a 5º y terminé mi 5º año, un año de primaria. Luego me quedé sin estudiar. Yo soy agricultor de raíz y me quedé sin estudiar 2 años más porque allá en esas zonas donde yo vivía, 40 kilómetros de Nagua, no había otra escuela que tuviera un curso más alto que el 5º. Entonces, yo había pensado que o entraba al ejército o estudiaba algo y empezaba a dar clases cuando pudiera, como maestro. Papá me habló de pequeño para ir al seminario. De hecho, no le hice caso nunca. El padre Alfredo, misionero del Sagrado Corazón de Nagua, canadiense, trabajaba en Nagua 12 años. Entonces el padre Alfredo desde pequeño puso la mirada en mí, pero yo decía que no, porque yo quería ir a las Fuerzas Armadas. Entonces me mantuve así, y cuando menos lo pensaba, vino el seminarista Pedro González, que trabajó aquí en San José de las Matas. Después el padre Pedro González. Y vino a mi casa cuando estaba en el 3º de filosofía. Y me dijo, mal, mañana es examen. Y yo me sorprendí pensando que mañana es examen. Y yo hacía 2 años que había terminado el 5º. Y no sabía cómo arreglármela para la meta que yo tenía. Pero de todos modos, él me dijo que ya el tamaño mío y la edad era muy bueno uno ponerse al día y ver qué es lo que Dios quiere de uno, y me sugirió que me fuera a examinar al día siguiente. Y yo fui y me examiné un poco contra mi voluntad, porque hice todas
diligencias que tenía que hacer en la ciudad por la mañana, tempranito. Y después que te hice las diligencias, entonces me presenté al examen. Cuando ya habían avanzado, el grupo que estaba examinando eran 18, y yo llegué 1 hora más tarde, con la intención de que me dijeran que no. Eso era para Para el ingreso. al seminario. Sí. Que yo, como no había pensado en eso nunca, pues de ahí no me salía a mí como ser sacerdote. Ahora, había un asunto detrás de todo esto que es para mí la motivación fundamental de mi vocación. Mi papá era un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y mi mamá de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Entonces, la devoción de papá, la espiritualidad del corazón de Jesús y eso, a mí me impresionaba mucho. Y yo trataba pues de vivir a mi edad y desde mi compromiso de trabajo de agricultor, lo que uno podía, la fe, los sacramentos, participando de los bienes primeros, todos los bienes primeros. Iba con mi papá a la ciudad y veía lo bonito que eran aquellas celebraciones. Cuando la hermandad del corazón de Jesús iba muy echando hacia adelante, caminando y avanzando de una manera vertiginosa. Entonces, ese cuidado de mi papá por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y ese cuidado que yo tenía también por la devoción al Corazón de Jesús me ayudó a mantener el entusiasmo de mi fe y el servicio apostólico. Desde pequeño yo fui un servidor de la comunidad. Yo era el que buscaba la medicina de los enfermos, iba al pueblo y todas esas cosas. En ese tiempo llovía mucho y los ríos tenían bastante agua. Había que nadar los ríos, y una vez yo, para buscar la medicina de un señor que estaba muy enfermo, tuve que pasar 7 ríos nadando. Y habían entre ellos 2 que eran unos ríos muy fuertes, con 12 y 15 pies de agua de altura. Entonces, yo me dije un día, pero si yo me hago cualquier cosa, pues está ayudando a otra gente. ¿Qué cosa? Digo, pero si me hago para hacer el bien, estaría bien. Porque Cambió su pensar negativo. es un servicio. Es un servicio, claro. Entonces viví así, siempre con una mirada positiva y con ese deseo de estudiar. Y en eso fui al examen y hice el examen, pasé el examen y me admitieron para entrar al seminario de San José de las Matas. De hecho, llegué allí, no sabía lo que iba, pero de hecho, empecé con mucho entusiasmo, con gran alegría. Y me fui desenvolviendo poco a poco en los estudios que daban. Entonces ahí hicimos lo que se llama el curso preparatorio. El preparatorio entrábamos, porque tenemos el 5º, 6º, 7º, 8º y 1º bachillerato. Todos caímos en el mismo curso. Lo único que la diferencia es que los que tenían ya unos cursos más adelantados, pues le iba mucho mejor en las notas. Claro. A nosotros, pues los que estábamos más atrasados. Pero yo dije, lo importante no es tener buena nota para mí. Lo importante es tratar de prepararme lo mejor posible, asimilarlo lo mejor posible y ver qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces empecé los estudios y el primer año pues terminé el año de preparatorio, que era un curso muy fuerte, y al terminar el año de preparatorio entré al primero de latín, al bachillerato. Entonces ahí me propuse, pues lo que pasa con esto es que hay que aclarar qué es lo que uno quiere y por qué lo quiere. Entonces, una meta está clarísima para mí. El 4º bachillerato tiene que ser definitivo. Si yo voy a quedar en el seminario o no. Si voy a tener que salir, mejor salgo al terminar el bachillerato. Pero si Dios me ayuda a seguir adelante, pues donde el Señor me quiera llevar. Y así pues fui avanzando, me fue bien, el latín me cayó como algo, como una novedad, porque ese era el cuco de los muchachos de allá, y
le iba mal a la mayoría en latín, pero otra gente como yo que tenía una memoria grande, ¿no? El latín era como si nada para mí. Como español. Sí, no tanto como el español, pero me fue bien. Fue bien. Latín, inglés, francés son lenguas que uno aprende en 4 o 5 meses, de hecho, cuando se fue a estudiar. Entonces, así fue, al terminar el bachillerato, vi que debía seguir, que el Señor me estaba llamando. Conocí la lucha del corazón más de cerca, porque lo conocía en el trabajo parroquial de allá del agua. Entonces lo conocí más a fondo, con más cercanía. Yo le tenía un gran cariño a los misioneros, particularmente al padre Alfredo, al hermano Rodolfo Rain, que trabajó en agua muchos años. Había sido misionero en Papua Nueva Guinea. Y los otros padres que pasaron, el padre José Quinn, el padre Epifanio, el padre Juan María Legendre. Todos esos sacerdotes como que nos formaron a nosotros con su presencia, con su actitud y con esto de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y a mí, en la medida en que avanzaban los años, como que me iba entusiasmando más por la espiritualidad del corazón de Jesús. Y así, cuando me di cuenta, pues terminé el bachillerato y ahí pasé a la filosofía. Y bueno, pero ahora, así como el bachillerato fue un punto importante, para mí, los 3 años de filosofía que exige la iglesia para empezar la teología, eso tiene que ser definitivo para mí, para lo que yo quiero y lo que yo busco. Si es esto, y está en la mano del Señor. Y yo todos los días he orado al Señor desde ese tiempo, pidiendo al Señor, Jesús, mi eterno sacerdote, envía esa suerte santa a tu iglesia. Y le pedí a Jesús que me concediera la gracia de ser un hombre estudioso, un joven que pudiera ser honrado, serio, y que lo que hiciera no fuera tanto para mí, para que apareciera mi figura, sino para que apareciera la figura del Señor, y para que lo que yo hiciera, el servicio que fuera para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Señor, y su familia contento, ¿no? Su papá. Papá sí, muy contento, sí. Pero papá era uno de los que no me dejaba ir porque estaba enfermo. Entonces, como yo era el jefe de la agricultura en mi casa, teníamos siempre 8 o 10 hombres trabajando en casa cada día. Era difícil uno dejar el trabajo allá. Entonces, papá estaba muy contento por lo que era, pero de hecho con ese dolor, esa preocupación por el estado de salud de él, y que ya sabía que me iba a perder a la medida en que avanzaban los estudios. Por eso las 10 primeras vacaciones, los 10 primeros años de vacaciones, yo lo pasé los 3 meses completos trabajando en el campo, como si hubiera sido de ella. Vine a hacer apostolado en el vacación número 11. Entonces, ¿a qué edad se lo ordenaron sacerdote? Yo soy ordenado ya viejos, en una vocación tardía. Pues entré ya en el seminario cuando entré, cumplí 18 años, diciembre, y me ordené a los 32 años. Muy bien, está bien. Ya sabía lo que quería, pero veo cómo la oración y cómo ponerse en la mano de Dios y confiarle su futuro, su presente a Dios, fue tomado muy en cuenta por Dios. Parece que... Y cómo lo guió, o sea, a través de esta consagración, vocación del Sagrado Corazón de Jesús en su ciudad natal, con su familia, después en San José de las Matas, donde está la congregación también. O sea que Dios lo preparó, entonces se ve como preparado para eso. Bueno, ¿no? Pero eso algunas veces se cuentan historias vocacionales, que son historias muy bonitas, muy reales, pero son vocaciones como demasiado forzadas, que empiezan como con una cosa que el muchacho nació casi así. Sí. Y entonces va creciendo en entusiasmo porque era como padre. Yo soy todo lo contrario. Yo no sentí nada de eso. Sentí la alegría de entrar al seminario y sentí el deseo de consagrarme a lo que había ido al seminario. Entonces los mismos años que fueron pasando me fueron formando en la espiritualidad del corazón de Jesús, en la vida misionera. Y esa formación misionera fue la que me llevó a ir escogiendo este camino vocacional como misionero del Sagrado Corazón.
Y al terminar la filosofía debíamos nosotros ir a Canadá para hacer el noviciado, pero los canadienses que estaban allá, eran 7, pidieron irse a África, quisieron llevarnos a nosotros para allá. Y el padre Darío y el padre Emiliano y el padre Gil Grant dijeron, estos muchachos que nacieron y crecieron en la pobreza, son pobres, no necesitan ir a emprender la pobreza de África. Eso es cosa de ese grupo canadiense que se cree que yendo a África va a aprender. Los que fueron a África fueron saliendo uno a uno. Al final del año no quedaba nadie. Y mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, Juanito y yo, y otro más, pero Juanito y yo, que éramos los compañeros, que debíamos ir a ese noviciado en el verano del 68. Nos mandaron aquí a la madre maestra a terminar el tercero de filosofía. Al terminar la filosofía pasamos a la teología, y a mitad de teología interrumpimos el proceso de la teología para... Ya en Santo Domingo, ya Santo Tomás. Santo Tomás, la interrumpimos para volver al Licey para hacer el año de noviciado. Fue el primer noviciado dominicano aquí en la República Dominicana, y se hizo en el centro vocacional con el padre Darío a la cabeza. Y ese noviciado fue el año más definitivo para nosotros, para ver con claridad lo que Dios quería de nosotros. Y ahí aprendimos nosotros de verdad lo que nos decían en teoría, ya lo aprendimos en la práctica, y entonces nos fuimos incorporando, y así uno llegó al final de sus estudios. Yo, al terminar los estudios, ya no podía ordenarme, porque todos los demás compañeros diocesanos se ordenaron, pero nosotros no teníamos votos perpetuos. Entonces tenemos que esperar 3 años, Juanito y yo. Entonces, para terminar la teología, y faltaba tiempo. Entonces tuvimos que esperar 2 años más como seminarista ya de término de teología. Pero como éramos religiosos, a nosotros nos cogieron y nos incorporaron como religiosos más. A Juanito lo nombraron en Castillo y a mí me nombraron en el centro vocacional. Entonces, cuando llegó la fecha, nos ordenamos. Sí, ya y eso fue como de juego, esa ordenación. Y ahora, el 8 de noviembre próximo, si Dios quiere, vamos a estar celebrando los primeros 50 años de aquel acontecimiento. ¡Qué bendición! Entonces, el padre Juanito, que está en el Monte de Oración. No, Juanito está en el Santo Domingo, en la casa universitaria. Pero, y hay ese Benito, el que está. Benito, sí. Benito. Entonces, Darío, que partió el año pasado a la casa del padre. 31 de enero. Y usted mencionaba una figura muy conocida en el mundo entero, el padre Emiliano. Porque era el superior de nosotros. Ah, él fue superior. Superior. Le impactó, le impresionó el auge del padre Emiliano, conocerlo, andar por el mundo entero, cómo el corazón de Jesús lo llevó a tantos países, y en esa dimensión de oración por los enfermos y todo eso, que veo que también usted desde joven también, desde, diríamos, niño, un joven, ¿verdad? Tenía esa tendencia también, claro, pero por los enfermos, sí, o sea, que buscaba medicina, y después también usted ha sido también encargado de la pastoral. Los ministros aquí en Santiago. Sí, claro. Y he trabajado en eso. Y he trabajado siempre con la misma alegría y con el mismo entusiasmo con los enfermos. Siempre voy apoyando y promoviendo este camino del ministerio de los enfermos. Lo encuentro algo muy bonito, muy positivo, porque es llevarle a Cristo a los enfermos. Entonces, lo de Emiliano, pues a mí yo conocí bien al padre Emiliano, y doy gracias al Señor de haber sido su compañero, y he dado gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Tuve la suerte de poder acompañarlos también en algunos retiros, los retiros sacerdotales. Participamos en varios lugares, en Curazao, en Los Teques, en Venezuela, con 369 sacerdotes, y así yo conocí bastante bien el trabajo que realizaba. Yo no soy carismático, de hecho, pero sí, a través de ese servicio carismático, conozco y soy testigo del bien que se ha hecho a través de la renovación. Bueno, ya nosotros, para ir a una pausa, somos un poquito de todo. Somos iglesia y apoyamos, ¿verdad?, todos los movimientos de cristiandad, de Maús, carismáticos. Exacto.
porque tenemos que acogerlo a todo. Vamos en este momento, Monseñor, a una pausa y regresamos, hermanos, en un momentito. Muy bien. Bien, amigos, ya de regreso en su programa Iglesia y Sociedad. Hoy como invitado, Monseñor Plinio Reynoso, misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Continuamos, Monseñor, con este diálogo. Con este diálogo, ¿podría hablarnos del origen de la congregación y cómo fue el sueño, la motivación para Julio Chevalier iniciar esta importante congregación que ha llegado al mundo entero y que toma auge cada día? Impresionante, ¿eh? Sí. Lo que nosotros podemos decir sobre esta cosa la tenemos en este librito que se llama Las Constituciones y los Estatutos de los Misioneros del Sagrado Corazón. Ahí están todos los principios y las líneas fundamentales que guían y acompañan y dan sustento y sostenimiento a esta misión de los misioneros del Sagrado Corazón. ¿Cómo empezó? Empezó con un seminarista diocesano llamado Julio Chevalier, que estaba en su comunidad y desde pequeño él también era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Su mamá lo llevaba siempre a la misa y el papá era un señor que trabajaba en foresta, pasaba mucho tiempo fuera, y entonces el padre Julio Chevalier, desde seminarista, tenía un asunto como que llevaba muy dentro en el corazón de eso. Y el padre Julio Chevalier entró al seminario, tuvo unos compañeros muy agradables, gente muy interesante, gente inteligente, bien formados. Y mientras era seminarista, compartía con un grupito de ellos lo que nosotros llamamos la espiritualidad del corazón de Jesús. Y decían, pero si nosotros un día pudiéramos dar un poco más y avanzar un poco más en esta espiritualidad. Y así, Julio Chevalier hizo sus estudios como soñando. Soñaba la vida misionera y al soñar la vida misionera pensaba que contemplando el corazón de Jesús, desde el corazón de Jesús y con la espiritualidad del corazón de Jesús, podía llevar un mensaje al mundo. Y cuando uno lee aquí en nuestras constituciones, en las primeras páginas de la Constitución, uno encuentra elementos que le dan ánimo y esperanza. Con ocasión de la primera novena de diciembre del 54, pedimos a la Santísima Virgen María que si nos atendía favorablemente, tomaríamos el título de misionero del Sagrado Corazón. ¿Qué pasó? Que una vez ellos ordenados sacerdotes diocesanos, fueron distribuidos por las diócesis de Bourges, en Francia. Y entonces a él lo mandaron a un pobladito llamado Issoudun y coincidió con otros compañeros. Y eso que había hablado cuando era seminarista, dijeron, pero este momento nosotros dar un poco más y aportar algo a la iglesia. Julio Chevalier creía que con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús podía encontrar un remedio a los males de nuestro tiempo, no importa los males que sean. Donde hay devoción al Corazón de Jesús, donde se ora, donde la devoción al Corazón de Jesús se afianza, se solucionan los males. Porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús apunta siempre al amor, a la misericordia, a la justicia, al bien y a la paz. Los conflictos de guerras que tenemos hoy en el mundo, una situación tan difícil como la que estamos viendo ahora mismo, se podría resolver simplemente si la devoción al Corazón de Jesús
llegara al corazón de esta gente que está envuelta en el conflicto. Entonces, fijémonos en este detalle para que usted vea. Ellos, una vez que se juntan ahí, hacen una novena al corazón, una novena a la Virgen, con motivo de la preparación del dogma de la Inmaculada Concepción, que se proclamó el 8 de diciembre de 1854. ¿En qué año estamos hablando de esta? 1854. La de que Julio, el padre Julio. Sí. Entonces hicieron con sus 3 compañeros que estaban ahí en esa parroquia. Habían trabajado en contacto con los pobres, con las necesidades y los males que habían en Francia. Acaban de pasar todas las cosas, la Revolución Francesa y todo el problema. El ateísmo había crecido. Entonces dijeron, vamos a hacer una novena a la Virgen, porque en estas ocasiones así importantes de la iglesia, casi siempre algo bueno sale. Hagamos una novena a la Virgen pidiéndoles 3 cosas. Primero, que si es voluntad de Dios que se funde una congregación, que el Sagrado Corazón de Jesús nos ilumine para fundar una congregación de misioneros del Sagrado Corazón. Y la segunda cosa era que esos compañeros que vinieran eran hombres que iban a tratar de vivir de acuerdo al sentido y al ser de los misioneros del Sagrado Corazón, para que fueran testigos del amor de Dios. Y en tercer lugar, que llevarían por toda parte este amor y esta misericordia y compasión del corazón de Jesús. Hicieron la novena y al final de la novena el párroco se enfermó y tuvo Julio Chevalier que presidir la misa de la novena, la fiesta del dogma. Entonces, al final de la misa vino un señor a la sacristía y le dijo, tengo algo para Julio Chevalier, para hablarlo personalmente con él. Y él se quedaba 15 minutos después de la misa, de acción de gracia, en silencio. Y cuando terminó, atendió al hombre. Y el hombre le dijo, mire, una funcionaria de París sabe que usted está deseoso de fundar una congregación y este es la primera contribución que le manda a que funde su congregación. Y entonces Julio Chevalier vio aquello como una señal. Claro, una señal del cielo. Pero al presentarlo al obispo, los compañeros diocesanos dijeron, ese es un loco, vamos a hacerle caso a ese loco. Pero Julio Chevalier siguió y le tumbaron las cosas, los compañeros diocesanos, le tumbaron la inspiración y todo. Julio Chevalier dijo, cuando Dios quiere una obra, las mismas dificultades son medios para realizar la obra. Qué frase bonita que fue hecho famosa, ¿no? Sí, famosa. Entonces, hicieron una segunda novena. Y en la segunda novena encontraron otra señal y la llevaron allá. Y ya cuando presentaron al obispo por segunda vez las cosas, él dijo a su consejo presbiteral, bueno, yo lamento mucho, pero hay cosas en las que yo tengo derecho a actuar y la fundación va. Yo voy, aunque ustedes no se niegan a eso, la fundación va. Y así les dio permiso para iniciar la fundación de los misioneros del Sagrado Corazón con el lema Aimez soit partout le sacré cœur de Jésus. Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús. Y así se empezó y empezaron a trabajar y varios de los que eran compañeros y otros diocesanos se fueron uniendo, los sacerdotes ya, y vinieron a hacer el noviciado. Y para mí, de cuenta, nació la congregación el 8 de diciembre del año 1854. 1854, con la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Esa fiesta fue recordada como la fiesta de la fundación. Y así nace esta congregación y como era para llevar la misión por todas partes, pues la misión siguió adelante. El grupo siguió creciendo, y entonces hubo dificultades en Francia, dificultades políticas y eso, y vino un momento en que los expulsaron a todos, incluso al superior,
Pero el padre Julio Chevalier era un hombre muy previsor y él, en cuanto ya se iba a afianzar su congregación, dice, nosotros tenemos que preparar gente en Roma, una casita en Roma. Consiguió su casita allá y la tenía allá. Y empezaron un filosofado en Tilburg, en Holanda, y entonces y tenían una casa ya en Barcelona y una casa en Watertown en el año 1876. Entonces, en ese momento en que se puso la crisis tan fuerte, los misioneros tuvieron que salir. Ya los misioneros los colocaron, los seminaristas menores los colocaron en Asse, cerca de Bruselas, en Bélgica. A los de filosofía los colocaron en Tilburg y a los de teología los colocaron en Roma. Entonces quedaron ubicados. Siguieron estudiando y en Francia la cosa estaba malísima y ya habían votado, le cerraron la casa, todo eso, un problema político que había en ese momento. Y sin embargo, el grupo seguía creciendo y ya en el año 1881 el padre Julio Chevalier vio realizada la gran idea que tenía de trabajar con misioneros de corazón en tierras lejanas y en tierras donde no se había, en tierras descristianizadas. Entonces, desde Barcelona, en 1881, hizo el primer envío misionero a Papua Nueva Guinea. Y ahí se afianzó la misión. En Francia arreglaron la cosa, volvieron a trabajar en Francia y el grupo fue creciendo, y esas provincias fueron desarrollándose. La provincia holandesa dio origen a la provincia alemana y así se fueron compartiendo y fueron fundando diferentes provincias en Australia. Ese grupo creció tremendamente y llevaban allá como 16 colegios en un momento dado de educación. Y en un momento dado trabajamos en 55 países. Ahora trabajamos en 53. Hay dos países que se retiraron los misioneros. Estamos en 53. El aporte a América Latina y el Caribe también ha sido muy fuerte porque en la medida en que se fue expandiendo, los españoles se fueron a Valparaíso, aquella misión fracasó. Entonces, más tarde, los franceses habían fundado también en Quito mismo, la iglesia cristiana de Suita, hay un santuario, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Misioneros del Sagrado Corazón, en los años 1886. Y de ahí entonces, ese grupo que vino a Quito tuvo dificultades, eran 6, 4 se casaron por allá y 2 regresaron a Francia y se cayó la misión. Pero unos años después volvió el grupo. Entonces, entre Indonesia, India y Francia y Brasil, cogieron la misión y ahí estamos nuevamente en Quito. Y así se fue multiplicando hasta llegar a pasar los 54 países. Para usted, monseñor, que ha vivido esta espiritualidad tan importante, ¿qué momentos significativos que lo han marcado, que usted recuerda en su vida sacerdotal y también como obispo auxiliar en esta congregación que Dios lo llamó a servir? Bueno, para mí, los momentos claves para mí han sido el haber podido perseverar a través de los estudios y la facilidad de que, a pesar de ser un campesino, tuve facilidades para estudiar como nadie. Una lengua yo la aprendo en 4 meses. ¿Sí? Y así estoy sorprendido de ver que aún unos estudios tan difíciles uno sigue adelante. Y yo mismo estudié después en la Madre Maestra, estudié en Roma también. No me fue mal, fue bien. Me siento feliz. Pero sobre todo es al llegar a la formación que yo sentí el impacto de ser misionero de corazón. Cuando yo mismo ya como formador tuve que ser testigo de lo que predico y de lo que hago. Entonces, trabajé en diferentes etapas del seminario, trabajé en la pastoral vocacional durante 3 ocasiones, en 3 periodos, y muchos de los sacerdotes de hoy día fueron promovidos también por ese trabajo vocacional, con ese equipo que yo llevaba.
Monseñor Rafael fue uno de los que yo fui a buscar también a un campo de Sánchez, me lo traen para acá. Míralo ahora aquí, Wow, Santiago. obispo, ¿no? Y en Perú tengo también otro obispo. Y así, ese es el primer impacto. Segundo, yo tenía un deseo grande, como de ir a la parroquia. Y desde el centro vocacional, siendo maestro de novicios, conseguí que Monseñor Flores me nombrara párroco en Sabaneta. Y esa fue mi primera experiencia pastoral. Uno se considerarse un pastor y en una realización de un trabajo como pastor. Eso fue interesante, bellísimo, el acogida de la gente, la cercanía de la gente. Y me quedó por el nombramiento. Me quedó ese sabor por dentro de lo bueno que es trabajar. Por eso, donde quiera que fui a trabajar después como misionero, siempre fui con ese primer recuerdo de Sabaneta. Y después trabajé como misionero en Monte Oración, trabajé como misionero en Nagua, trabajé como misionero en Curazao y volví a Monte Oración luego. Y así, donde quiera que fui, ese trabajo y esa alegría, ese gozo de saber que uno va llevando este mensaje de amor, de misericordia, del corazón de Jesús. Vivir el espíritu de la congregación, participar en la misión y compartir juntos con ella nuestras vidas como hermanos fieles a la Constitución. Esa es la meta. Por eso la consagración al Señor nos compromete a esas tres cosas. Y ese vivir el espíritu de la congregación, el carisma y la espiritualidad, y compartir juntos en la vida comunitaria, las tareas y la vida, y participar en la misión. Eso es lo que da entusiasmo para vivir como misionero del Sagrado Corazón. Dice, si el misionero del Sagrado Corazón quiere que su trabajo y su palabra sean eficaces, debe imitar a su divino modelo, quien, como nos dice el Evangelio, comenzó a hacer y después a enseñar. Es después de haber pasado su vida en la práctica de todas las virtudes que nuestro Señor nos dice, dichosos los pobres, dichosos los que sufren por causa de la justicia, dichosos los que son bondadosos y entendemos sus palabras. Así debe ser el misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, otra cosa importante en este camino es que donde quiera que nosotros estuvimos y hemos estado y estamos, Nuestra Señora del Sagrado Corazón fue delante. Por eso el Padre Julio Chevalier decía que toda nuestra vida, todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hemos hecho, realizado, lo hizo Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Nosotros simplemente somos unos ayudantes del Señor a través de nuestra Madre, que ha sido la guía. Porque donde quiera que fuimos, encontramos que ya estaba ahí en ese lugar, o la imagen o la devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. ¿O fue ella también que le trajo ese llamado a ser obispo? También, usted nunca pensaba... Lo de ser obispo no depende de eso, ¿no? Digo, el Sagrado Corazón de la Virgen María. Sí, pero que yo soy muy devoto a la Virgen María toda mi vida. Siempre soy muy mariano. Entonces, lo que quiero decir que la Virgen siempre ha hecho un papel de acompañamiento, de estar presente en nuestra vida. Y ella es la que nos ha dado la perseverancia final. Ella es la que nos lleva al corazón de su Hijo y la que está pendiente de cada uno de sus hijos para llevarnos al corazón de su Hijo. Por eso, en cualquier necesidad, en cualquier situación, Nuestra Señora del Sagrado Corazón está ahí para protegernos, para acompañarnos, para defendernos y para darnos la fortaleza y la esperanza de seguir siempre adelante, porque ella nos dice, mi hijo está con ustedes, no se preocupen. Ustedes son misioneros del corazón de mi Hijo. Entonces aquí estamos para servirle. Pues yo estoy muy contento realmente de repasar esta historia que usted hoy, a través de estas sencilla pregunta, ha podido llevarme a ponerme en la historia, en el camino, siguiendo los caminitos de mi vocación sacerdotal y episcopal. Es importante de esto saber que lo que está en el fondo de todo esto y que anima y consuela es el carisma y la espiritualidad. Ese carisma de la Misionera del Sagrado Corazón
de llevar el amor de Dios como remedio a los males de nuestro tiempo. Ese carisma es el que anima a uno y el que organiza y el que le da fortaleza, el que da alegría para seguir siempre adelante. Y ese carisma, ligado con esta espiritualidad del corazón de Jesús, pues nos lleva siempre a los sentimientos del corazón de Cristo: el amor, la bondad, la misericordia y la compasión. Si quiere, les reenvío después, cuando se acerque la fiesta del corazón de Jesús, les puedo reenviar el programa que grabé, que voy a grabar para la fiesta del corazón de Jesús, que se llama El Despertar del Cristiano. Sí. A lo mejor le puede servir como orientación para la emisora y para las personas que son amantes del Sagrado Corazón de Jesús, que puedan tener también una idea de este trabajo que realizamos. Muy bien. Yo doy gracias a Dios y lo que soy lo debo al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora, que son los que han hecho el trabajo. Yo simplemente puse mi cuerpo y mi espíritu y me he puesto al servicio de la iglesia, dejándome llevar por donde la iglesia me quiere llevar. Por eso al momento de mi elección como obispo, yo no me llevé ninguna sorpresa, sino que dije, bueno, la iglesia ahora me pide que sea obispo. Pues aquí estoy porque me ha llamado. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Y entonces, pues así es. Que ya uno se entregó al Señor y lo más importante es hacer como las hojitas que caen en el río. Cuando los ríos corrían, usted se fija que la hojita iba caminando, y esa hojita daba vuelta, y llega un momento que pasa entre charquitos, pasa donde hay hierba, se pierde la hierba, otra agüita sube el río y la saca, y la hojita sigue adelante, hasta que llega un momento que llega la corriente la hacen perder y la mete entre las piedras, y cuando viene a ver se vuelve polvo, se vuelve lodo. Muy bien, pues, Señor, ya llegamos al final del programa Iglesia y Sociedad. Un mensaje final a la juventud y también a todas las familias en esta fiesta tan importante del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué mensaje? Pues primero, y la bendición también. Primero, antes que el mensaje, les invito a todos a que nos consagremos al corazón de Jesús, diciendo: te saludamos, corazón admirable de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos, recíbelo y poséelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reines en él perpetuamente. Amén. El mensaje es, primero, darles las gracias a ustedes porque a través de esta pequeña entrevista me han hecho como repasar mi historia vocacional. En segundo lugar, agradecer al Señor esta historia vocacional, que no es cosa mía, es una cosa de Dios, porque Él me llamó y me colocó en esta congregación, y desde esta congregación me ha dado el entusiasmo y la alegría para seguir adelante. Y aún ahora, como obispo emérito, pues siempre tengo el gozo de saber que tengo una comunidad, que soy parte de esa comunidad y que tenemos toda una espiritualidad y un carisma que va siempre caminando adelante y echando para adelante. Esta congregación aquí tampoco se quedó atrás. Nosotros, por ejemplo, fundamos en Curazao, fundamos en Cuba y fundamos en Haití. En Haití tenemos un seminario actualmente y en Cuba tenemos una misión junto a la base de Guantánamo. En Curazao pasamos unos años, salimos de allá, pero 2 compañeros que salieron de la congregación se quedaron allá y son como una representación de nosotros también. Y a través de nosotros, pues, abrió también una misión nueva en el Canadá, desde donde vinieron los primeros misioneros llenos de entusiasmo y alegría y de juventud, y ahora somos los misioneros los que estamos trabajando en la Malve. Muy bien, Señor, pues vamos a darle la bendición. Y el mensaje es que a todo joven que se sienta con alguna inquietud o un deseo de servir, no tenga miedo en decirle que sí al corazón de Jesús, decirle sí al Señor, porque el Señor llama cuando quiere, a quien quiere y de la manera que quiere. Y aunque uno no haya pensado ni siquiera en eso, si un día tiene vocación,
pues la vocación llega. Me encontré con un sacerdote en Madrid que era piloto de Iberia, viajando de Madrid a India 3 veces por semana. Y un día me contó él que le dijo a una señora, pero usted parece un sacerdote. Y con esa pregunta simple, el piloto se quedó pensando y fue a averiguar con un discernimiento, con unos acompañantes, y entró, hizo la teología y ahora es sacerdote y capellán de un hospital en Madrid y tiene su barro. Vive feliz y como ese, tantos profesionales en tantas áreas que han dejado su trabajo para hacerse sacerdote, sin haber pensado que iban a ser sacerdotes. Por eso, que cualquier joven o muchacha que sientan un llamado en su corazón, háganle caso a ese llamado, díganle que sea el Señor, respóndanle al Señor, no tengan miedo, váyase siempre con cuidado. Y para todos le damos entonces la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy bien. Muy agradecido por su invitación y pidiendo al Señor que esto sea para su gloria y el crecimiento de su reino. Muy bien, gracias amigos por acompañarnos en este programa Iglesia y Sociedad con la presencia de Monseñor Plinio. Será hasta la próxima semana en otra entrega de su programa. Monseñor, buena salud, mucha fortaleza y mucha paz. Muchas gracias, Yanni. Que Dios le bendiga este canal.